Cuando dos guardias intentaron sacar a un marine negro de la graduación de su hijo, nadie esperaba que 6 Navy SEALs se levantaran de entre la multitud y detuvieran toda la sala sin decir una palabra. Solomon Drayton no esperaba que nadie lo reconociera cuando llegó al estacionamiento detrás de el Mich. El edificio se parecía a la mayoría de las escuelas secundarias de los pueblos más pequeños de Texas. Ladrillo rojo desgastado, algunas banderas ondeando en la entrada, niños merodeando cerca de las puertas del gimnasio. Ya estaba lleno de gente. Padres con camisas de vestir, hermanos sosteniendo carteles, una abuela apoyada en un andador. Todo estaba allí. Aparcó su Dodge Charger cerca de la cerca de alambre y salió, alisando las líneas de su uniforme azul profundo de marine. Sus botas estaban lustradas como un espejo, no porque quisiera presumir, sino porque había cosas que no sabía hacer a medias. Miró a su alrededor. Su postura se destacaba erguida y firme. Su rostro, aunque tranquilo, transmitía la quietud de alguien que ha visto la vida desde demasiados ángulos. Había conducido 8 horas desde el templo para llegar a la graduación de secundaria de su hijo. Podría haber volado, pero el Charger era el auto favorito de su esposa, e incluso después de su fallecimiento hace 2 años, todavía se sentía más cerca de ella en la carretera. Salomón abrió la puerta del coche y sacó una pequeña fotografía de la guantera. Era viejo y desgastado, con un pequeño desgarro en la esquina. Su esposa sostenía a Tyrone cuando era apenas un bebé. Lo metió en el bolsillo interior de su chaqueta. «Te lo prometí», dijo suavemente. «No me lo perdería». La caminata hacia la entrada fue lenta e intencional. Cada paso tenía un significado. Su pecho se llenó de algo para lo que no tenía nombre, pero vivía en algún lugar entre el orgullo y el dolor. Dentro, el gimnasio estaba abarrotado. Sillas de metal llenaban el suelo y las gradas ya estaban desbordadas. El aire olía levemente a palomitas de maíz del bar y a cera para pisos. Era ruidoso, caótico, vivo. Solomon mostró su boleto impreso a un voluntario cerca de la puerta, un hombre bajo con un portapapeles y auriculares. El hombre lo miró de reojo, asintió rápidamente y señaló hacia la tercera fila del lado izquierdo. «¿Estás listo para ir?» Asientos familiares en la parte delantera. «Te lo agradezco», dijo Solomon con voz firme. Se dirigió a la fila, vislumbrando a otras familias al pasar. Algunos lo miraron, se quedaron mirando el uniforme 2 veces y luego se dieron la vuelta como si no lo hubieran hecho. Una mujer le dedicó una leve sonrisa y luego le susurró algo al hombre que estaba a su lado. Solomon no reaccionó. Había sido negro, alto y llevaba uniforme durante mucho tiempo. Sabía lo que significaban algunas miradas y lo que no. Encontró su asiento y se sentó. La silla era de plástico, un poco inestable. La ajustó sin quejarse. Frente a él, el escenario estaba listo. Pancartas colgaban en la pared del gimnasio, la clase de 2024, en grandes letras plateadas. Algunos miembros de la junta escolar estaban cerca del podio, revisando notas. Solomon miró las filas de estudiantes formadas al fondo del gimnasio. Tyran estaba en algún lugar en el medio, alto, desgarbado, con los ojos de su madre. 18 años se habían ido así como así. Recordó haberlo sostenido en sus brazos la noche en que nació, todavía en uniformado, aún con suciedad bajo las uñas. Había volado desde Okinawa con solo 4 días de permiso, y ahora allí estaban. Se quedó quieto, apenas parpadeando, disfrutando del momento. Detrás de él, la gente seguía entrando. Las sillas raspaban, los programas crujían. Alguien rió demasiado fuerte. Un hombre dejó caer su café y murmuró en voz baja. Nada de eso conmovió a Solomon. Su mundo se redujo al escenario, las filas de rostros jóvenes y el peso de la foto contra su pecho. Entonces comenzó la música. Impulso y circunstancia, y la multitud se puso de pie. Algunos estudiantes parecían nerviosos, otros radiantes. Solomon también se puso de pie, con los hombros rectos y los brazos a los costados.
Siguió el himno nacional. Todos se llevaron las manos a los corazones. Solomon no se movió. No lo necesitaba. Toda su presencia era un saludo. Pensó de nuevo en su esposa. Cómo habría llorado durante toda la ceremonia. Cómo le habría arreglado la corbata a Tyrone 3 veces antes de dejarlo salir de la casa. Su mirada permaneció al frente. Pero al desvanecerse la última nota del himno, 2 uniformados los hombres comenzaron a caminar por el pasillo lateral y se dirigían directamente hacia él. Los 2 guardias de seguridad se movían con determinación. No eran policías. Sus placas decían Servicios de Seguridad Arland y sus uniformes eran estándar. Polos negros metidos dentro de pantalones cargo, auriculares y radios en el cinturón. Ninguno aparentaba más de 30 años. Uno era bajo y de hombros anchos, con la cabeza rapada y expresión tensa. El otro era más alto, flacucho y mascaba chicle como si estuviera en un lugar mejor. Solomon los notó de inmediato, pero no se inmutó. Su entrenamiento le había enseñado hacía mucho tiempo que la quietud a menudo era más imponente que el movimiento. Mantenía la mirada al frente, con las manos apoyadas libremente sobre los muslos. El guardia más bajo se detuvo a su lado y se inclinó lo suficiente para que lo oyeran. «Disculpe, señor», dijo en voz baja. «Necesitamos que nos acompañe». Solomon giró lentamente la cabeza. «¿Hay algún problema?» El alto dio un paso al frente. «Sí, esta sección es para familias de graduados. Personas mayores». Solomon parpadeó, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la misma entrada impresa que había mostrado en la puerta. «Este es mi asiento. Tercera fila, lado izquierdo. Asientos familiares». «Confirmado». El guardia más bajo ni siquiera miró la entrada. «Nos dijeron que estaba lleno». Solomon no se movió. «Estaba lleno cuando me senté también». «¿Quiere decirme quién dio esa orden?» El guardia alto se removió incómodo. No esperaba una voz tranquila y clara. «Mire, no es para tanto. Hay asientos extra al fondo. No hagamos de esto algo innecesario». Solomon entrecerró los ojos ligeramente. No con ira, solo con un cálculo silencioso. «Conduje 8 horas para ver a mi hijo cruzar ese escenario. Estaré sentado aquí mismo». Algunas cabezas empezaron a girarse. Una mujer 2 filas más allá le dio un codazo a su marido y asintió con la cabeza. Alguien en las gradas inclinó ligeramente su teléfono, quizá grabando. El guardia más bajo se enderezó y miró a su alrededor. «Señor, voy a preguntarle una cosa más». «Puedes preguntar». «Todo el día», dijo Solomon, con la voz ahora más baja, más firme. «No me muevo». El alto se chasqueó los dientes. «Quizás estarías más cómodo atrás. Eso es todo lo que decimos». Y ahí estaba. Solomon lo miró fijamente. Esa frase no se refería a logística. No se refería a política. Se refería a algo más antiguo, algo más discreto, algo que lo había seguido toda su vida en salas de juntas, salas de espera, porches e incluso en la cafetería de la base, tras una sonrisa, casi en un susurro. No respondió. El aire se removió a su alrededor como cuando la gente empieza a sentir que se ha cruzado una línea. El guardia bajito también lo notó. Se ajustó la radio en la cadera y murmuró algo al micrófono, sin romper el contacto visual. Solomon permaneció sentado, mirando al frente como si la conversación hubiera terminado, porque para él era así. Una mujer sentada a su lado, mayor y pálida, se inclinó ligeramente hacia él y le susurró: «No dejes que te muevan». Asintió una vez, reconociendo. Ella, pero sin decir nada. No quería armar un escándalo. Quería ver a su hijo graduarse como cualquier otro padre, pero los guardias no habían terminado. El alto volvió a bajar la voz. «Mira, ¿tienes algún problema? Habla con la oficina de la escuela. Recibimos nuestras órdenes». Solomon volvió a girar la cabeza hacia él. «Tienes un nombre, hijo». El guardia parpadeó. «Es el oficial Mali». «Oficial no», respondió Solomon.
Tu seguridad privada. El otro intervino. Está bien, es suficiente. Si no te pones de pie. No terminó la frase porque fue entonces cuando la puerta del gimnasio del otro extremo se abrió con un clic y entraron 6 hombres. Sin uniformes, sin insignias, solo posturas firmes, hombros cuadrados y rostros que decían que habían pasado por cosas peores que miradas incómodas e instrucciones mal interpretadas. No entraron juntos. Fueron filtrándose uno a uno, tomando diferentes lugares, como si no estuvieran allí juntos, pero cualquiera que observara de cerca podía darse cuenta. Se movían igual, observaban la habitación igual, permanecían sentados igual, todavía firmes y alertas. Salomón no miró hacia atrás. No tenía por qué hacerlo. Él sabía exactamente quiénes eran, pero los guardias no, al menos no todavía. Y estaban a punto de descubrirlo. Salomón mantuvo su atención en el escenario. Su mandíbula no se movió, pero su mente estaba dando vueltas. Él no estaba enojado, todavía no, pero algo dentro de él encajó, como un interruptor que no usaba a menos que fuera necesario. El construido para la supervivencia, para el equilibrio, para la paciencia bajo presión. Los 2 guardias no se fueron. Ellos flotaban. Era el tipo de permanencia que no tenía por objeto hacer un trabajo. Se trataba de intentar recordarle a alguien que tenía poder. Pero lo que no entendían era que Salomón había vivido en lugares donde el poder era cuestión de vida o muerte, no en un gimnasio con sillas plegables y un sistema de sonido. Desde el escenario se llamó el nombre de un estudiante y la multitud aplaudió cortésmente. Pero la gente ya no prestaba realmente atención a la ceremonia, al menos no los que estaban cerca. Estaban observando el enfrentamiento, fingiendo no hacerlo. El guardia más alto, Mali, cambió su postura nuevamente. Se inclinó más cerca, con la voz más baja esta vez. Estoy tratando de hacerte un favor aquí. Está bien. Esto no tiene por qué ponerse feo. Los ojos de Salomón se dirigieron hacia él. No tienes ese tipo de favor que ofrecer. Una pausa. Mali retrocedió ligeramente como si reconsiderara su siguiente movimiento, pero el más corto. Garvin, según su placa, era menos sutil. No le gustaba que lo desafiaran. Su mano volvió a flotar cerca de la radio. Unas filas más atrás, un hombre se levantó lentamente. Al principio nadie se dio cuenta. No dijo una palabra, solo se cruzó de brazos y miró fijamente. Bien afeitado, complexión ancha, ojos penetrantes. Tomó asiento cerca del pasillo sin apartar la mirada de la escena que tenía delante. Un segundo hombre se puso de pie en el lado opuesto del gimnasio. Misma postura, calma, intencional. Luego un tercero. Ellos no hablaron. No lo necesitaban. Salomón los conocía a todos. No se giró para mirar porque sus instintos no requerían confirmación. Había guiado a estos hombres a través del barro, los disparos y un silencio más oscuro del que la mayoría de la gente podía imaginar. Garvin se inclinó de nuevo, esta vez con algo en su voz que no tenía antes. Escucha, hombre. Estás convirtiendo esto en una situación. Salomón giró la cabeza lenta y deliberadamente. Y no estás escuchando. La mano de Garvin volvió a moverse hacia la radio, pero antes de que pudiera decir una palabra, una voz rompió la tensión a 10 pies de distancia. ¿Hay alguna razón por la que este hombre está molesto? Era clara, tranquila, controlada, el tipo de voz que no se levanta para llamar la atención. Baja lo suficiente para que todos los demás dejen de hablar. Provino de un hombre parado en el pasillo central, alto, con barba entrecana y un abrigo negro ajustado sobre una camisa gris. Su nombre era Creed Men. Fue él a quien Solomon sacó de los escombros en Kandahar, arrastrándolo a través de 200 yardas de arena mientras las balas llovían como grava. Garvin miró hacia arriba, sorprendido. ¿Quién eres? Creed no respondió. Dio un paso adelante. Te hice una pregunta. Mali levantó una mano. Señor, tenemos esto bajo control. No, Creed dijo más bruscamente ahora.
No lo haces. Otro hombre se levantó desde las gradas más lejanas. Luego otro. Ya son 4. Salomón permaneció sentado, todavía en silencio. Ahora todo el lado izquierdo del gimnasio estaba mirando abiertamente. Un niño señaló. Un profesor intentó llamar la atención hacia el escenario, pero ya nadie miraba los diplomas. Creed dio un paso más adelante. Se están avergonzando a sí mismos y están a un paso de empeorar las cosas. Garvin miró a Mali, que parecía menos confiado a cada segundo. Ahora estaba claro. No esperaban refuerzos. Especialmente no hacer copias de seguridad como esta. No me importa cuáles fueron tus órdenes, dijo Creed. No le pongas las manos encima a ese hombre. No le digas que se mueva. No vuelvas a preguntar. El silencio en el gimnasio era denso. El tipo que no viene del miedo sino del respeto. Un respeto silencioso que comenzó a crecer a medida que más personas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Finalmente, Salomón miró a Creed y asintió levemente. Ni un gracias, ni una petición, solo un reconocimiento. Los ojos de Creed se suavizaron por un momento. Luego dio un paso atrás y volvió a sentarse, con los brazos cruzados. Pero la tensión no había abandonado el aire. Aún no. Y la gente que observaba estaba esperando a ver qué harían los guardias a continuación. El gimnasio se desvaneció. El escenario, las pancartas, los rostros, todo se difuminaba en el fondo de la mente de Salomón. Sus ojos aún estaban abiertos, pero su recuerdo lo hizo retroceder. Hace 15 años, Afganistán. Era tarde en la provincia de Kandahar. El sol no se ponía allí suavemente. Cayó como un martillo, convirtiendo la arena en óxido y el aire en acero. Solomon, por aquel entonces sargento de artillería, acababa de terminar de informar a su unidad cuando todo empezó a salir mal. Un artefacto explosivo improvisado explotó al costado del camino debajo del convoy, haciendo volcar el Humpei que iba en cabeza como si fuera un juguete. La suciedad y el metal llovieron antes de que alguien pudiera gritar. Luego vinieron los disparos. No dispersos, coordinados. Salomón no pensó. Él se movió. Se agachó detrás de lo que quedaba del marco de una puerta y observó el caos. El humo cubría el borde del valle, pero vio a 6 hombres caídos, atrapados detrás de los restos en llamas de un segundo vehículo. La mayoría fueron inmovilizados. Uno ya intentaba arrastrarse hacia adelante, arrastrando a otro por el chaleco. Ese era Creed Mast. Llevaba apenas 3 meses en el país y una bala le había atravesado el muslo. Salomón salió corriendo. Sin vacilación, sin llamada de radio. Corrió por terreno abierto, esquivando ráfagas de disparos y deslizándose para cubrirse detrás de un eje volado. Creed miró hacia arriba. Tenía sangre en la sien y jadeó. ¿Estás sangrando? Salomón había dicho. ¿Te diste cuenta? Creed tosió. Salomón agarró las correas del soldado caído a su lado, Enrique esto, y comenzó a tirar. Creed empujó desde atrás, haciendo una mueca de dolor a cada centímetro. ¿Dónde está Divas? Salomón gritó. Creed señaló débilmente. Lado izquierdo debajo del capó. Entonces fue cuando Salomón lo vio. Una foca joven atrapada debajo de una parte del bloque del motor, con la pata atrapada. Estaba gritando pidiendo ayuda, pero estaba demasiado lejos para moverse. Sin detenerse, Salomón le dijo a Creed, «Mantente agachado y muévete cuando yo me muevo». Creed asintió. Fue entonces cuando empezó a comprender realmente lo que significaba liderazgo. Salomón corrió otra vez. Su pie tocó la grava, luego el hueso, pero no se detuvo. Se deslizó hacia Divas, se agachó y agarró el borde de la capucha destrozada con ambas manos. No se movía. «Gani, no lo hagas». Las divas gritaron. «Estoy bien. Estoy bien. No te quedarás aquí». Salomón apoyó un pie, cavó profundamente y levantó. Tenía los hombros tensos y las costillas doloridas. El metal gimió, pero se elevó lo suficiente para que Divas pudiera liberar su pierna.
Volvieron a caer juntos, arrastrándose hacia la cresta. Se oían disparos en el cielo. Creed regresó con esto cojeando de su pierna sana. Le siguieron otros dos. Lim y Orton, con el rostro ennegrecido por la ceniza y los rifles preparados. Cuando cesaron los disparos, no hubo vítores, ni discursos de victoria, solo silencio y respiración. Los 6 estaban vivos. Salomón fue el último en marcharse. Se quedó de guardia hasta que se asentó el polvo y llegó el equipo de evacuación médica. No habló durante mucho tiempo después de eso. Pero Creed recordó. Todos lo hicieron. Después de ese día, nunca más hubo dudas. Si Salomón pidiera algo, en cualquier lugar y en cualquier momento, ellos estarían allí, sin importar nada. De vuelta en el gimnasio, Creed estaba sentado tranquilamente en su silla, con los ojos fijos en los guardias que aún estaban de pie cerca de Solomon. Él no estaba pensando en la guerra. Estaba pensando en promesas. El hombre que lo había sacado de una zona de guerra ahora estaba siendo acosado frente al escenario de una escuela secundaria por intentar ver a su hijo graduarse. Apretó los puños. Otra foca, Javier Mix, entró y se sentó 4 filas atrás. Luego Zachary Wells encontró un lugar a lo largo de las gradas del lado derecho. Ellos no hablaron. No lo necesitaban. Salomón echó una mirada breve hacia la parte trasera del gimnasio. Sus ojos se encontraron con los de Mix. Eso fue suficiente. Pero los guardias no entendieron qué significaban esas miradas. Aún no. Y en el momento en que daban el siguiente paso, aprendieron muy rápido. La ceremonia continuó, al menos en la superficie. Todavía se estaban pronunciando nombres. Las familias aplaudieron, algunas demasiado fuerte, tratando de disimular la tensión que ahora espesaba el aire. Pero la atención se había desplazado. Los ojos que una vez estaban pegados al escenario ahora seguían desviándose hacia la tercera fila de la izquierda, donde Solomon Drayton estaba sentado como una estatua y 2 guardias estaban de pie como si no supieran qué hacer a continuación. Garvin miró hacia el frente, donde un funcionario de la escuela intentó llamar su atención. La mujer parecía nerviosa, murmurando algo y haciendo gestos sutiles hacia los guardias, pero Garvin negó con la cabeza. Él no estaba listo para alejarse. Había comenzado algo y su ego no sabía cómo dar marcha atrás. Mali volvió a cambiar su peso, su mandíbula trabajaba más fuerte ahora sobre la encía, claramente incómodo, pero tampoco se había alejado. Señor, dijo Garvin nuevamente, esta vez más fuerte. Esta es tu última advertencia. Salomón no se movió. ¿Para hacer qué exactamente? Garvin dio un paso adelante, inclinándose tanto que su cinturón rozó la rodilla de Solomon. Que dejen de armar un escándalo. No queremos problemas. Simplemente muévanse a la parte de atrás. Salomón giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Eres el único que está causando problemas. Las fosas nasales de Garvin se dilataron. Fue entonces cuando se resbaló. ¿Crees que llevar ese uniforme te hace mejor que los demás? Este es un hombre de secundaria, no tu base. Un silencio cayó sobre la rosa que los rodeaba. Una pequeña niña dejó de retorcerse en su asiento. Un padre con una cámara se congeló a mitad del Zoom. Incluso Mali dio medio paso atrás como si las palabras hubieran sido más pesadas de lo esperado. Salomón no parpadeó. Él tomó aire. No para calmarse, sino para permanecer con los pies en la tierra. Tienes que alejarte. Garvin no lo hizo. En cambio, su mano cayó al frente de su cinturón, no sobre un arma, pero lo suficientemente cerca como para sentirse amenazante. Y ahí fue cuando Creed se puso de pie. Él no gritó. Él no posó. Simplemente entró en el pasillo, lento y concentrado, como si la conversación ahora fuera asunto suyo. El gimnasio no estaba en completo silencio, pero sí cerca. La voz de Creed era clara. Si lo tocas, tendrás que responder ante mí. Garvin giró la cabeza. ¿Y quién eres tú? Creed dio otro paso adelante. El hombre que te dice esto termina ahora mismo.
Uno de los miembros del consejo escolar se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y le susurró algo al director. Una subdirectora se levantó y comenzó a caminar hacia la parte trasera del gimnasio, probablemente llamando a alguien por el walkie-talkie que llevaba colgado a su costado. El personal de la escuela finalmente se dio cuenta de que esto no iba a desaparecer en silencio. Más focas se levantaron de sus asientos y se dispersaron por la habitación. Ninguna formación, ninguna señal hablada, solo un instinto unificado que se activó de repente. Para entonces, los 6 estaban de pie. Garvin miró a su alrededor y se dio cuenta de que no estaban tratando simplemente con un padre enojado. Algo era diferente. Estos hombres no se inquietaron. No se movieron de un pie a otro. Su presencia llenó el espacio como la presión antes de una tormenta. Creed dio un paso más cerca. Tienes 2 opciones: aléjate ahora o mira cómo esto va a algún lugar al que no quieres que vaya. La voz de Mali finalmente se escuchó. Vamos a retroceder un poco, hombre. Pero Garvin todavía dudaba. Salomón habló de nuevo, no a Garvin, sino a Creed. No desperdicies tu aliento. Él ya tomó su decisión. Creed no sonrió. Simplemente bajó la voz una última vez. No confundas el silencio con debilidad. Finalmente, Garvin dio un paso atrás. No mucho, pero suficiente. Su mano se apartó del cinturón, su rostro ardía, pero estaba superado en número y en calidad. El director apareció cerca del pasillo, susurrando rápidamente a los guardias. Lo que ella dijo fue en voz baja, pero lo suficientemente firme como para enviarlos a ambos caminando hacia la salida trasera. No miraron a nadie al salir. Salomón exhaló, lenta y constantemente. Creed volvió a sentarse sin decir palabra. Los 6 sellos permanecieron en pie, pero el momento aún flotaba en el aire y Tyron Drayton observaba todo desde la fila de estudiantes, con las manos apretadas a los costados. Tyron Drayton estaba cerca del centro de la clase que se graduaba, de pie en la fila entre una chica con trenzas brillantes y un chico cuyo vestido se le resbalaba constantemente de los hombros. Intentaban concentrarse en la ceremonia, riendo nerviosamente y mirando sus tarjetas de identificación como si todo fuera normal. Pero el mundo de Tyron no lo era. Había visto a los 2 guardias caminando hacia su padre desde el momento en que terminó el himno. Al principio pensó que quizá era solo rutina. Quizás estaban ayudando a alguien a encontrar un asiento. Pero algo en su pecho le decía lo contrario. Entonces vio la forma en que estaba sentado su padre. Tan quieto, tan sereno, pero concentrado. Había visto esa mirada antes. El mismo que había atrapado cuando tenía 12 años y llegó a casa llorando porque alguien en la escuela había dicho algo que no debía haber dicho. Su padre tampoco levantó la voz entonces. Él simplemente permaneció sentado con esa misma expresión, como acero que se negaba a doblarse. Tyrone mantuvo la vista puesta en la escena lo mejor que pudo. Desde su lugar en la fila, no podía escuchar lo que se decía, pero el lenguaje corporal le decía suficiente. Vio a los guardias parados demasiado cerca, vio a su padre permaneciendo sentado tranquilamente, y luego vio a un hombre ponerse de pie, un tipo alto con un abrigo oscuro. Y de alguna manera Tyron sabía que no era solo un padre. Ese hombre conocía a su padre. La forma en que se movía, la forma en que se colocaba entre el guardia y la fila, era evidente. Él no estaba allí para el drama. Estuvo allí para Solomon Drayton. Luego se puso de pie otro hombre y luego otro. No era muy fuerte, pero era como si la temperatura en la habitación cambiara. Ahora todo el mundo estaba mirando. El corazón de Terran latía más rápido. Él no tenía miedo. Él era otra cosa, dividido entre el orgullo y el fuego. Había crecido escuchando fragmentos de las historias de servicio de su padre, no las partes sangrientas. Su padre se quedó con la mayoría de ellas para él, salvo algunos fragmentos aquí y allá. Un amigo que enviaba tarjetas de Navidad todos los años, una cicatriz que venía de algún lugar en el polvo, una caja en el garaje marcada como Kandahar que nadie abría nunca. Nunca supo los nombres, nunca vio las caras, pero ahora estaban allí,
de pie como si hubieran estado esperando este momento, como si nunca hubieran dejado de apoyar a su padre. Tyrán parpadeó con fuerza, reprimiendo el ardor detrás de sus ojos. Él no quería llorar. No aquí. Ahora no. La fila avanzó. Se mencionaron algunos nombres. Los aplausos se reanudaron lentamente, como si alguien hubiera presionado nuevamente el botón de reproducción después de una pausa. Pero la habitación ya no era la misma. La energía había cambiado. Ya no se trataba de globos ni pancartas. Se trataba de respeto. Uno de los subdirectores le tocó el hombro a Tyrone y dijo algo que él no escuchó. Él simplemente asintió. El estudiante que estaba a su lado se inclinó y susurró: «Ese es tu papá». Tyrone no dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Todo el gimnasio lo había visto. Y ahora todos en ese edificio entendieron qué clase de hombre era Solomon Drayton. Entre el público, Creed permaneció de pie. No miró a su alrededor en busca de aprobación. Él no estaba buscando atención. Estaba observando a Solomon, todavía sentado en la misma silla de plástico, con las manos apoyadas en su regazo y los ojos fijos en el escenario como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. El resto de las focas también permanecieron de pie, sin hacer pose, simplemente presentes. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier micrófono. Algunos padres aplaudieron más fuerte ahora con cada nombre, casi como si estuvieran tratando de compensar la tensión anterior. El gimnasio se había convertido en un ser vivo, despertado por un momento de injusticia y sostenido por el peso del honor. Salomón permaneció quieto, no desafiante, no amargado, simplemente presente. Un padre observando a su hijo dar un paso más hacia la edad adulta. Pero el momento que rompería con todo eso aún estaba por llegar. Y cuando finalmente llamaron a Tyrone, la sala ya no pudo fingir más. La fila ahora se movía más rápido. Algunos estudiantes todavía estaban inquietos, ajustándose las gorras, susurrando chistes en voz baja, tratando de disfrutar el momento. Pero Tyrone ya no estaba en ese espacio. Su mente seguía volviendo a su padre, sentado solo, rodeado de rostros, pero completamente centrado en esa silla como si hubiera sido construida especialmente para él. Había algo en cómo se mantenía, tranquilo, silencioso, inquebrantable, y algo en la manera en que esos hombres, esos guerreros, se levantaban a su alrededor sin necesidad de que se lo pidieran. Tyrán se dio cuenta por primera vez que no sabía realmente todo el peso que cargaba su padre. Claro, había visto las fotografías, las medallas en la vieja caja de madera, la bandera doblada guardada en la estantería de la sala de estar, pero esas cosas nunca hablaron realmente. Simplemente permanecieron allí sentados como reliquias. Hoy caminaron. Hoy se mantuvieron de pie. El subdirector gritó el siguiente nombre. Luego otro. Tyrán estaba a 3 personas del escenario. Se secó las palmas de las manos en su bata y trató de respirar más despacio. La chica que estaba delante de él se giró y sonrió nerviosamente. ¿Estás listo? Tyrán sonrió un poco. Más de lo que sabes. Él dio un paso adelante. Al otro lado del gimnasio, Salomón se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos nunca abandonaron el escenario. No aplaudió a todos los estudiantes, no por falta de respeto, sino porque su atención se había centrado en el chico de la túnica negra con los cordones de honor rojos y blancos. El niño que se parecía tanto a su madre cuando sonreía. Un nombre, 2 nombres. Entonces la locutora hizo una pausa por un segundo, se aclaró la garganta y habló con un poco más de peso que antes. Tyrone Drayton, el nombre resonó. Hubo un momento de silencio. Medio segundo, tal vez menos, antes de que la sala estallara. Aplaudiendo, silbando, vitoreando. Pero lo que más destacó no fue el volumen. Era el ritmo. El sonido no era caótico. Fue deliberado, coordinado, profundo. Las 6 focas, aún de pie, levantaron las manos y aplaudieron al unísono. Cada uno aplaudió con fuerza, no con actuación. Un saludo sin el saludo.
Un gesto que decía, te vemos. Vemos a tu padre. Honramos a ambos. Tyron caminó por el escenario lentamente, con la barbilla en alto y pasos firmes. Su corazón latía con fuerza, pero no eran nervios. Era orgullo. Y no solo orgullo de sí mismo. Era el orgullo de saber exactamente quién era su padre y lo que significaba llevar ese apellido. Tomó su diploma de manos de la directora, le estrechó la mano y se volvió hacia el público. Sus ojos buscaron a una persona y la encontraron. Salomón no saludó, no se quedó de pie. Simplemente miró a su hijo a los ojos y le dedicó la sonrisa más pequeña y significativa del día. Tyran asintió una vez y bajó del escenario. Los aplausos aún no habían cesado. Los padres, que no habían dicho ni una palabra durante toda la ceremonia, ahora aplaudían con fuerza. Algunos se quedaron de pie, unos pocos se secaron los ojos, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo como si acabaran de presenciar algo importante. Salomón se reclinó en su silla y se dejó invadir por el momento. Él no era el tipo de hombre que lloraba en público, pero en el interior algo se aflojó. Ni pena, ni dolor, solo liberación. El tipo de amor que solo llega cuando el círculo parece estar completo, incluso si en realidad nunca lo está. Los demás nombres continuaron. Pero algo había cambiado a partir de ese momento. Cada estudiante que subió al escenario caminó en el eco de lo que acababa de suceder. No porque fuera dramático, no porque fuera viral, sino porque era real. Pero la historia no terminó con los aplausos. Y cuando padre e hijo se volvieran a encontrar fuera del gimnasio, sería más que un simple abrazo orgulloso. Sería el paso de algo más profundo. El nombre definitivo se anunció 20 minutos después. Todos se pusieron de pie mientras la clase que se graduaba arrojaba sus birretes, gritaba de alivio y se abrazaba como si no se hubieran visto en años. Los teléfonos se levantaron, las cámaras hicieron clic y los globos se balancearon sobre la multitud mientras los estudiantes comenzaron a salir por las puertas dobles del gimnasio hacia el estacionamiento trasero. Salomón no se movió de inmediato. Se sentó en silencio mientras el ruido aumentaba a su alrededor, absorbiéndolo todo. La música, las risas, el destello de los vestidos plateados y rojos pasando. Sus ojos siguieron a Tyran mientras desaparecía en el pasillo con sus compañeros de clase. Un profesor le dio un choc a esos 5. Otro lo atrajo hacia sí para abrazarlo de lado. Pero incluso con todo el caos, Tan se giró una vez, solo una vez, y miró hacia atrás. Salomón lo atrapó. Una mirada breve, pero que lo contenía todo. ¿Me viste? Y la expresión de Salomón dio la respuesta, cada segundo. La multitud empezó a disminuir. La gente salió con flores y globos y se felicitaron unos a otros a gritos. Salomón se puso de pie lentamente, estirando las piernas, sintiendo el peso de estar sentado en una posición durante demasiado tiempo. Creed se acercó mientras el gimnasio se vaciaba. Al principio no dijo nada, solo miró a Salomón y luego hacia la salida. ¿Estás bien? Creed finalmente preguntó. Salomón asintió. He pasado por cosas peores. Creed sonrió levemente. Sí, pero aún así no debería haber sucedido. No, Salomón dijo que no debería haberlo hecho. A ellos se unió otra foca, Javier Mix. Intentamos mantener un perfil bajo, pero una vez que ese tipo puso su mano cerca de su cinturón, Salomón levantó una mano suavemente. Todos ustedes hicieron lo que había que hacer. Eso fue suficiente. Los 3 hombres permanecieron allí unos segundos más, dejando que el ruido se disipara en la habitación. Entonces Salomón dijo, «Quiero ver a mi hijo afuera». El sol caía con fuerza contra el hormigón, proyectando largas sombras desde las gradas hacia el estacionamiento trasero. Los estudiantes estaban dispersos en pequeños grupos, posando para fotos, arrojando nuevamente sus gorras y llamando a sus familiares. Tyran estaba de pie cerca del asta de la bandera, con su toga medio abierta, la carpeta del diploma en una mano y su teléfono en la otra. Cuando vio que su padre se acercaba, se detuvo a mitad de la conversación.
La multitud que lo rodeaba desapareció en el fondo. Se encontraron a mitad de camino. Tirán fue el primero en hablar. ¿Estás bien? Salomón asintió. ¿Tú? Sí, dijo Tirán, luego miró hacia abajo por un segundo. Intentaron moverte. Lo sé. La mandíbula de Tirán se flexionó. Estaba a punto de irme del escenario. Papá. Juro que estuve a 2 segundos de decir algo. Salomón puso una mano sobre el hombro de su hijo. Y por eso no lo hiciste. Tirán miró hacia arriba. ¿Qué quieres decir? Porque sabías que podía con ello. Y porque manejaste tu momento como un hombre, no dejaste que nadie te lo arrebatara. Tirán contuvo la respiración por un segundo. ¿Quiénes eran esos tipos que se pusieron de pie? Salomón miró hacia atrás. Las 6 focas también estaban ahora afuera, reunidas cerca de la salida, hablando en voz baja. No buscaban atención, solo estaban atentos como siempre. Son hombres con los que sangré. Hombres que saben lo que significa la lealtad, dijo Salomón. Hombres que no olvidan. Tyron asintió lentamente. Eso fue poderoso. Era necesario, respondió Salomón. A veces el silencio es más fuerte que un grito, y a veces levantarse sin hablar dice más que 1000 palabras. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces Tyron sonrió. ¿Vas a contarme esas historias de guerra ahora? Salomón se rió entre dientes. Algunos de ellos. Ya tienes edad suficiente para las partes reales. Estaban allí, hombro con hombro, no solo padre e hijo. 2 hombres conectados por algo que no podía explicarse. Solo vivía al otro lado del lote. Creed levantó una mano. Ni un saludo, solo un gesto de respeto. Tirán lo devolvió sin dudarlo. El sol seguía subiendo, pero para los hombres de Drayton, el tiempo ahora transcurría de manera diferente. Pero aún faltaba un momento, porque después de todo aquello, la verdadera lección aún no había sido dicha en voz alta. La mayor parte de la multitud ya se había dispersado cuando Solomon y Tyron regresaron al estacionamiento. Unas cuantas familias aún se quedaban allí, riendo alrededor de sillas plegables o cargando baúles con arreglos florales y regalos de graduación. Pero el zumbido se había calmado y el sol se había suavizado hasta convertirse en la luz del atardecer. Solomon desbloqueó el cargador, el mismo que su esposa usaba para ir a las reuniones de padres y maestros y a los viajes de fin de semana. Tirán se detuvo en la puerta del pasajero, pasando los dedos por un rasguño cerca de la manija. Ella habría gritado más fuerte hoy, dijo suavemente. Ella te habría hecho repetir cada fotografía hasta que tu sonrisa luciera perfecta. Salomón respondió esbozando una sonrisa. Subieron y cerraron las puertas detrás de ellos. El coche estaba cálido por el sol, pero se sentía como un capullo aislado del resto del mundo durante unas cuantas respiraciones. Tirán se giró para mirar a su padre. Tengo que preguntar, ¿por qué no le dijiste nada a esos guardias? Tú simplemente te sentaste allí. Salomón golpeó el volante una vez y luego se giró hacia él. Porque no tengo que defenderme, ni alzar la voz para que me escuchen. Tyron miró por la ventana un segundo, dándole vueltas. ¿Sabes cuántas veces en mi vida he tenido que elegir entre dejar pasar algo o arruinarlo todo? Continuó Solomon. Ese momento de hoy, lo que esos hombres intentaron hacer, no era nuevo, pero como respondemos, eso es lo que nos define. Pero te faltaron el respeto, dijo Tirán delante de todos. Sí, dijo Solomon, y todos lo vieron. Pero también vieron la verdad. Vieron ponerse de pie a 6 hombres que tenían todos los motivos para estar en otro lugar. No porque yo lo pidiera, porque sabían lo que significaba ese momento. Tirán se quedó pensando eso. Hijo, dijo Solomon, la vida te dará 100 oportunidades para reaccionar con ira. Y a veces la ira está justificada, pero la mayoría de las veces el silencio hiere más profundamente. La dignidad perdura por más tiempo. Eso es lo que la gente recuerda. Metió la mano en su chaqueta y sacó la foto doblada, la de Tyron de bebé,
con su difunta esposa acunándolo. Llevé esto conmigo a través de Kandahar. Lo llevé conmigo cuando perdí a tu madre. Y lo traje aquí hoy. No porque me dé fuerzas, sino porque me recuerda lo que vale la pena proteger. La voz de Tirán bajó. Siempre supiste quién te respaldaba. Solomon sonrió. No necesitaba saberlo. Solo tenía fe. Los hombres de verdad no desaparecen cuando las cosas se ponen incómodas. Aparecen y se mantienen firmes. Hubo una pausa antes de que Tyron volviera a hablar. Quiero ser así, como tú ya eres. Solomon dijo que caminaste por ese escenario con orgullo. No dejaste que la ira te robara el momento. Mantuviste los pies en la tierra incluso cuando todo a tu alrededor intentaba desestabilizarte. Fuera del coche, los últimos sellos subían a sus vehículos. Creed echó una última mirada al charger antes de marcharse. Solomon asintió una vez. Sin palabras, solo el silencioso reconocimiento de algo permanente. Tirán se recostó en el asiento. ¿Y ahora qué? Solomon giró la llave en el encendido. El motor cobró vida con un rugido. Ahora manejamos a casa. Puedes elegir la cena. Terran sonrió. Waffle House. Solomon se rió entre dientes. Por supuesto. Cuando salieron del estacionamiento, la escuela se desvaneció detrás de ellos. Pero el recuerdo de lo que sucedió dentro de ese gimnasio no se desvanecería pronto para nadie que estuviera allí. Y para Tyron, ese día marcaría algo mucho más grande que un diploma. Fue el día en que se dio cuenta de que la hombría no tenía nada que ver con el ruido y todo que ver con cómo te comportas cuando el mundo deja de mirar. Algunas personas gritan para ser vistas. Otras simplemente se sientan en silencio y nunca son olvidadas. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte. Compártela con alguien que necesite que le recuerden cómo es la verdadera fuerza.